Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta preciosa mañana a este nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga poderosamente su vida en este día y que le colme de sus más ricas bendiciones. Esa es nuestra oración a Dios. El Señor le dijo a Abraham: te voy a bendecir y serás de bendición a otros. Es decir, que Dios le iba a dar a Abraham, o iba a facultar a Abraham con algo que Él le iba a dar para que pudiera bendecir a otros. Y nosotros bendecimos o somos agentes de bendición, ¿no? Entonces, por eso nuestra oración es que cada cosa que nosotros hagamos o digamos sea para bendecir a los demás. Vamos a comenzar nuestro tiempo devocional leyendo un salmo precioso, el Salmo 37, por favor. Tome allí su Biblia y vamos a leer las escrituras. Salmo 37. Dice la palabra: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué le parece esa escritura? Maravillosa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos muchos anhelos en nuestro corazón y a menudo miramos a los malos porque de pronto nos enfocamos en lo que ellos quieren mostrar, pero no lo que realmente ellos, cómo son ellos delante de Dios. Y debido a de pronto nuestras necesidades, debido a las cosas que anhelamos, nosotros a veces nos impacientamos porque pensamos en la dicha, en el gozo, en la alegría de tener cosas, pero cada cosa tiene una responsabilidad. Tener algo implica una responsabilidad y a veces pensamos más en el gozo de tener que en la responsabilidad. Y ese es el mensaje o la reflexión del salmista. No te impacientes a causa de los malignos. Más bien confía en el Señor y haz el bien. No te dejes corromper de la maldad. No te dejes corromper de la avaricia. No te dejes corromper del pecado. Haz el bien, dice la Biblia. Deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. En su momento Él lo va a hacer. En su momento. Tenemos que aprender a esperar y a enfocarnos, como siempre he dicho, a enfocarnos en lo que es nuestro objetivo o la meta más bien que Dios nos ha trazado a nosotros, que es el crecimiento espiritual. Entonces, mientras creces, mientras más creces, la vida será mucho mejor para ti. La vida será mucho mejor mientras te preparas, mientras más te capacitas, vas a poder tener mejor éxito. Escúchame bien, un éxito más estable en tu vida. Las cosas van a ser duraderas y vas a comprender, vas a tener claridad acerca de los caminos para alcanzar, para poder tener aquellas cosas que necesitas. Entonces, vamos a deleitarnos en esta mañana en el Señor. ¿Qué le parece? Vamos a deleitarnos en esta mañana y a derramar nuestro corazón delante de Dios. No sé de pronto qué tipo de angustias o de afanes usted pueda tener, pero le animo a que en esta mañana los eche delante de Dios. Recuerda a Ana, ¿no? Esta mujer que estaba afligida, estaba deprimida, porque no podía tener un hijo y ella vivía llorando, sufriendo su depresión. Y estaba allí concentrada en ese dolor. Pero un día ella decidió derramar su alma delante de Dios y tuvo resultados, porque Dios cambió su lamento en gozo.
su tristeza en alegría. Dios transformó esa circunstancia. Usted puede encontrar esta hermosa historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a orar entonces en esta mañana y a darle gracias a Dios y vamos a deleitarnos en Él. Padre, venimos a ti esta mañana para agradecerte, Señor, para bendecirte porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel con nosotros, Padre. Gracias. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias por la salud. Gracias te damos, Señor, por cada una de las facultades, de los conocimientos que nos has dado, Señor. Gracias. Gracias por la inteligencia, por el entendimiento que nos has dado, Señor. Pero sobre todo, Padre, gracias porque nos has permitido conocerte. Porque de nada hubiese servido que nosotros tengamos todo lo que necesitamos, Señor, y que nuestra alma se perdiera. No tendría ningún sentido. Padre, te damos gracias porque nos has dado lo más importante. En una ocasión le dijiste a los discípulos, ¿por qué se afanan por la comida? ¿Por qué se afanan por el vestido? Si el cuerpo, la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Es decir, que ya tú nos has dado, Señor, lo más importante. Estamos completamente seguros, Señor. Estamos convencidos que si tú ya nos diste lo más importante, lo que es menos importante, Señor, también nos los darás. Tú dijiste en tu palabra, mirad las aves de los cielos, que no siembran ni recogen en graneros y vuestro Padre las alimenta. Tú dijiste en tu palabra, considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y ni aun Salomón se vistió así como uno de ellos. Y si así viste, Dios, la hierba que hoy es y mañana es echada en el fuego, estamos completamente seguros que tú harás más por nosotros. Padre, por eso nos deleitamos en esta mañana. Echamos toda carga, Señor, toda aflicción, toda preocupación, todo afán, toda ansiedad delante de ti en este día, Señor. Le echamos esas cargas delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú has dicho en tu palabra, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, yo los haré descansar. En esta mañana nos deleitamos en ti, Señor. En esta mañana, Padre Celestial, nuestro corazón se deleita, se regocija en ti, Señor, porque tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, porque tú has prometido dar cada cosa que necesitamos, Señor, en su tiempo. Mi Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, aleluya, porque si tú sostienes el mundo, si tú, Señor, sostienes, Señor, la creación, si tú sostienes cada, Señor, ser viviente, Padre, estamos completamente seguros que nosotros, los hombres que hemos sido creados a tu imagen y a tu semejanza, también, Señor, recibimos sustento de parte tuya. Gracias te damos en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Señor, nosotros oramos confiando que cada necesidad es suplida en esta mañana. Aquel que necesita, Señor, el empleo. Aquel que necesita, Señor, bendiciones en sus finanzas. Aquel que necesita, Señor, el pan sobre su mesa. Aquel que necesita los recursos para cubrir, Señor, sus necesidades económicas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, creyendo, Padre, que cada necesidad es cubierta a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel material, a nivel intelectual, Señor, a nivel familiar, Padre. Tú eres el Dios que nos sustentas. Por eso, Padre, hoy nosotros declaramos, Padre, ese sustento. Declaramos, Padre, que cada necesidad es suplida conforme a tus riquezas en gloria, porque tú eres nuestro pastor y has dicho en tu palabra que nada nos faltará, Señor, que en lugar de delicados pastos nos harás descansar y junto a aguas de reposo nos pastorearás. En esta mañana nos acercamos a esas aguas de reposo. En esta mañana nos acercamos, Señor, a esos pastizales, Señor amado, para descansar en tu presencia, para alimentarnos, Señor, para buscar de ti el sustento, mi Dios, aquellas cosas que nosotros no hemos podido alcanzar, aquellas cosas que nosotros no hemos podido lograr. Tú eres el Dios que haces que las cosas imposibles sean posibles, porque nada hay imposible para ti, Señor. Nada hay imposible para ti. Y nosotros en esta mañana lo confesamos
confesamos que nada es imposible para ti. Y confesamos también que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, por eso nos guardamos del mundo, por eso nos apartamos de nuestros pecados, por eso, Señor, nos cohibimos del mal, por eso no hacemos cosas mal hechas, por eso nos hemos apartado de la mentira, del pecado y de la maldad, Señor. Nos hemos apartado, Dios mío, porque nuestra esperanza es real, porque hemos creído, Señor, porque, Padre Celestial, hemos entendido, Señor amado, que la paga del pecado es la muerte, que si vivimos pecando vamos a morir, pero que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir, Padre. Gracias porque esa enseñanza nos las has dado tú. Gracias porque hoy vivimos de acuerdo a esa verdad, Señor. Por eso tu vida se manifiesta en nosotros. Por eso tu vida se manifiesta en nuestra familia, en nuestros hogares, Señor. Gracias, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en cada área de nuestra vida, Padre. Gracias. Oramos en este día para que venga tu reino, para que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Padre. Tu gobierno a nuestras vidas, tu gobierno a nuestras vidas. Que hoy podamos vivir una vida más sometida. Ayer ya pasó, Padre, pero que hoy, Señor, que nos das la oportunidad, Dios mío, de vivir y de estar en comunión contigo. Hoy queremos proyectarnos, Señor amado, a crecer. Hoy queremos proyectarnos, Señor, a vivir más sometidos a ti, a tu palabra y a tu espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, que venga tu reino en este día y que tu santa voluntad se haga en nuestras vidas primero. En mi vida, dígale al Padre, en mi vida primero, Señor. En mi familia también, Padre, que se haga tu voluntad, Padre. En mis hijos, en mi cónyuge, que se haga tu voluntad, Padre Celestial. Padre, en mi familia, en mi lugar de trabajo, que se haga tu voluntad, Padre. Señor, toda artimaña de las tinieblas, Señor, todo engaño de Satanás, Padre, toda obra de las tinieblas, Señor, que tiene el propósito de traer muerte, dolor y confusión, Padre, no tiene cabida en este día, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, Señor. Por eso declaramos que todo accidente, todo espíritu inmundo que se mueve detrás de la tragedia, detrás del accidente, queda sin poder y sin autoridad. Y creemos, Señor, y confiamos que tu presencia está con nosotros el día de hoy. Que tu presencia nos guía, Señor, a toda verdad. Y que tu presencia nos da gozo. Por eso nos deleitamos en ti, Señor. Gracias, porque entendemos que las peticiones de nuestro corazón serán hechas, Señor, en ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos los que recientemente se conectan, a todos aquellos que, bueno, desde el inicio están ahí conectados, ahí al pie del cañón. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Me gozo y me alegro del Señor de que podamos compartir en este día una vez más este tiempo de oración y el tiempo de la palabra. Antes de entrar en lo que es el reto de hoy, antes de leer la palabra para compartirla, quiero anunciarle de manera especial, si usted está aquí en Barrancas o si está alrededor de Barrancas, si le es posible sacar un tiempo para asistir a nuestro encuentro con las verdades. Este sábado 20 va a ser un tiempo maravilloso. El mejor tiempo que nosotros podemos sacar o destinar es para nuestro crecimiento espiritual. Y este sábado 20 tenemos nuestro segundo encuentro con las verdades, segundo encuentro con las doctrinas. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo en donde nosotros somos empoderados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Así que yo le invito a que usted no se quede por fuera. Contáctenos para poder darle mayor información acerca de este evento maravilloso en el cual usted puede participar. Usted que es un creyente en el Señor, que de pronto dice, bueno, yo soy nuevo pastor, esto es para usted. Y de pronto usted dice, no, ya yo soy un creyente bautizado, esto también es para usted.
para todos. La palabra de Dios es para todos. Así que yo le invito a que usted pueda consagrar ese día y pueda acompañarnos a este encuentro con las verdades. Va a ser algo muy maravilloso. Es un tiempo donde Dios nos confronta con su palabra, pero es un tiempo de mucha edificación y de mucho empoderamiento espiritual. Así que le invito, no se vaya a quedar por fuera. Si conoces algún creyente de la iglesia, comunidad bíblica, acércate. Estoy completamente seguro que tiene información, porque este es un evento que hemos estado realizando y que ya este es nuestro segundo encuentro. Así que le animo a que no se vaya a quedar. Será un tiempo maravilloso. Usted lo necesita. Usted necesita encontrarse con la palabra. Necesita encontrarse con Dios. Necesita tener experiencias espirituales que le aviven una vez más. Que renueven su vigor, su vitalidad espiritual. Así que no se queden, ¿no? Contáctenos y va a tener mayor información de este maravilloso evento. Vamos a la palabra en esta mañana. Vamos a leer la Biblia. Estamos leyendo la segunda carta o la primera carta del apóstol Pedro. Recuerda que Pedro, bueno, ¿quién es Pedro? Yo creo que si hay alguien, uno de los apóstoles más conocidos, famosos, si se le puede decir, era el apóstol Pedro, ¿no? Entonces Pedro fue aquel que negó al Señor, aquel impetuoso que le dijo al Señor, yo voy a caminar sobre las aguas, y caminó sobre las aguas. Muchos dicen, no, se hundió, sí, pero fue el único que caminó sobre las aguas. Pedro es un gran personaje. Ahora en su adultez espiritual, ya él siendo un líder muy poderoso en la iglesia, él escribe esta carta a los creyentes que están en la dispersión, los creyentes que han sido dispersados en el tiempo de la persecución. Pero en el tiempo de la persecución, estos creyentes que habían sido dispersados iban predicando la palabra y ganando otros creyentes. Así que se formaron pequeñas comunidades en las ciudades, en los países inclusive, pequeñas comunidades de cristianos. Y él siente en su corazón la necesidad de instruirles, de enseñarles cómo se debe vivir la vida cristiana. El cristianismo en lo práctico, el cristianismo práctico, ¿cómo es? Entonces él se toma su tiempo. Y de hecho todos los apóstoles que escribieron, Pablo, Pedro, Juan, Judas, todos ellos, Santiago, todos ellos escriben para explicar cómo es la vida cristiana práctica. Yo creo que si hay un texto que debemos leer son las cartas, porque allí se nos explican cómo se vive el mensaje del Evangelio. Entonces, ya hemos hablado de algunos temas que aborda Pedro, algunas instrucciones que da a los creyentes. Hoy vamos a leer el capítulo 2, versículo 13, donde encontramos, ¿no?, nuestro reto de hoy. Entonces, venimos en una secuencia. Vamos por el capítulo 2. El día de ayer estuvimos hablando acerca del versículo 11 y 12. Hoy vamos a leer el versículo 13 hasta el versículo 17. Así que tenga la amabilidad allí y busca su Biblia y leemos. Dice, por esta causa, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. El tiempo en el que Pedro escribe esta carta
no es un tiempo como el que estamos viviendo nosotros hoy en día. La temporada en la cual el apóstol escribió esta carta era una temporada en donde los gobernantes exigían la adoración la adoración del pueblo, que los adoraran a ellos como dioses. Ese era el contexto. Y había muchas leyes caprichosas, leyes por supuesto a las cuales los creyentes no se sometían, porque violaban, ¿no? abiertamente la enseñanza, estaban en contra de lo que Dios establecía en su palabra. Sin embargo, había una confusión porque es posible que los creyentes no supieran a qué leyes debían someterse. Si estaban en un gobierno que era pagano, un gobierno que era impío, un gobierno en el cual no se honraba a Dios. Entonces, ¿cómo un creyente vive una vida y cómo desarrolla una vida cristiana en un lugar donde quienes están en los lugares de autoridad son personas que no honran a Dios? ¿Qué debemos hacer? Entonces, esa era una incógnita que tenían los creyentes. Ahora, el apóstol se toma su tiempo y escribe. Tal vez todos hemos sido testigos o hemos sabido tal vez de algún casos de personas que para justificar su rebeldía dicen que ellos no se someten a las autoridades, no se someten a los hombres, se someten a Dios. Yo conozco muchos que viven de acuerdo a esta idea, ¿no? A este concepto. Yo no me someto a hombre, yo me someto a Dios. Pero esa es una excusa para justificar su rebeldía, porque Dios nos manda someternos a las autoridades. Dios nos manda someternos a las autoridades. ¿A las autoridades espirituales solamente, pastor? No, a todas las autoridades. Dice, por causa del Señor. Es decir, para que podamos presentar un testimonio de cambio, de transformación, un testimonio de personas transformadas, debemos someternos. Y nuestra motivación, la razón por la cual nos sometemos es por causa del Señor. A toda institución humana, dice Pedro, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigar o para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque dice Pedro, esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué piensan esas personas? ¿Qué piensan esas personas que dicen que no se someten a hombre? Que ellos se someten es a Dios, nada más. Entonces, ¿qué piensan ellos al leer esta escritura? Cuando encuentran esta escritura, porque es posible que hayan creyentes cuyos jefes no son creyentes, cuyas autoridades no son creyentes, entonces siempre mantienen una actitud rebelde, son los contradictores, son los opositores, siempre murmurando, siempre quejándose contra la autoridad, siempre hablando de las falencias, de los errores de la autoridad, porque conservan ese espíritu de rebelión en ellos, porque supuestamente no se someten, están ahí porque tal vez están obligados, pero realmente su sometimiento es supuestamente a Dios. Pero cuando Pablo aborda este tema en el capítulo 13 de Romanos, dice que no hay autoridad establecida sino de parte de Dios. Y las autoridades que están es porque Dios las ha establecido, sea como fuere. Dios permitió que ellos estuvieran ahí. Entonces, a veces no nos sometemos a determinado gobernante porque es que ese gobernante es contrario a mi partido político, a mis ideales. Y entonces usamos la Biblia como pretexto, ¿ya? Para no someternos.
Pero el consejo de la palabra es, tenemos que someternos a la autoridad. Hay que someternos a la autoridad. Históricamente, los creyentes, desde sus inicios, han sido acusados de no someterse a la autoridad. Esto pasó en los días de Mardoqueo. Recordará usted que Amán va donde el rey y le dice, aquí hay un pueblo que no se somete a tu autoridad, no vive de acuerdo a las leyes del reino. Y este pueblo no le causa ningún bien al rey. Es más, la existencia de este pueblo en el reino es un perjuicio para el rey. Entonces por eso fue que el rey ordenó el exterminio de los judíos. Pero el argumento que llevó Mardoqueo fue, este pueblo no se somete, este pueblo, y eso eran mentiras de él. Pero ese fue el argumento. Esto pasó en los días de Ananías, de Misael, de Azarías, de Daniel. Cuando el rey mandó a construir una imagen y la puso en un valle, y él ordenó que toda persona de toda lengua, pueblo, nación, en el momento que escuchara los instrumentos musicales, se postrara y adorara a la imagen. Y entonces vinieron y dijeron al rey, aquí hay unas personas que no se someten a las leyes, y fueron presentados. Ahora, ahorita vamos a hablar de qué tipo de leyes los creyentes deben someterse y a qué tipo de leyes no. Pero el punto, lo que queremos, lo que estamos tocando en esta oportunidad es atacando, y es la instrucción de Pedro. Necesitamos dar un testimonio de obediencia y por eso debemos someternos a las leyes. Ahora, no importa si el gobernante es impío, siempre y cuando las leyes que esté representando sean leyes que hagan bien a la humanidad, estén en sintonía con lo que dice la palabra de Dios, no hay ningún problema. Vamos a trabajar, vamos a respetar, vamos a someternos, vamos a obedecer. Esa es la instrucción. El argumento histórico, ¿no? El argumento de los emperadores, de los gobernantes, siempre ha sido que los creyentes son un pueblo que no se someten, un pueblo rebelde. Y esa es la causa por la cual hubo tanta persecución y tanto encarcelamiento y tanta muerte de creyentes. Cuando usted lee por lo menos la historia de los mártires, usted se encontrará eso. Ahora, obviamente que los creyentes no nos sometemos a lo que vaya en contra de la ley de Dios. Y si hay que dar la vida en un momento dado por eso, pues damos la vida. Pero los creyentes no somos personas que actúan en contra de la autoridad. La instrucción de Pedro es: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Ahora, ¿a qué tipo de leyes los creyentes debemos someternos y a cuáles no? Toda ley que esté en sintonía, en armonía con la palabra de Dios, no tenemos ningún problema. Pero las leyes de pronto que están en contra de lo que abiertamente dice la Biblia, son leyes que respetamos, que las establezcan, que las declaren como leyes en una nación, pero son leyes a las cuales de pronto no nos sometemos. ¿Por qué razón? Porque van en contra de la palabra de Dios. Van en contra de la palabra de Dios. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es mirar con odio y con desprecio a las personas en autoridad. Y yo creo que el propósito de Pedro aquí es ese: evitar que los creyentes puedan mirar con odio y con desprecio a las personas que están en autoridad. Entonces, por eso nos dice que nosotros debemos dar testimonio, dice, para que hagamos callar con nuestro ejemplo, con nuestro sometimiento, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que yo interpreto que el mandamiento esta mañana el mandamiento de Pedro es: no actúen en contra de las personas que están en autoridad. No alberguen en sus corazones rebelión, molestia, odios contra las personas que están en autoridad. Escuchen,
todo lo que ellos digan, como dijo el Señor Jesús a los fariseos, háganlo, pero tal vez no imiten su comportamiento. E identificar aquellas leyes que están en contra de la ley de Dios. Es decir, yo no voy a someterme a la imposición, esa imposición que busca darle una educación liberal en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la identidad sexual de mis hijos. O sea, eso está en contra de la palabra de Dios. Las leyes que tienen que ver con el aborto, eso está en contra de la palabra de Dios. Entonces yo respeto, yo no voy a hacer un motín, yo no me voy a levantar contra el gobierno para repeler, para pelear contra ellos, no, porque mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Yo creo que nosotros podemos alcanzar muchas cosas a través de la oración. Debemos protestar cuando sea el momento, cuando sea la oportunidad, pero de ninguna manera actuar con violencia contra las personas, porque es que nuestra lucha, como dice la palabra, no es contra carne y sangre. Entonces, el mandamiento, y enfoquémonos en eso, el mandamiento de Pedro es: vamos a someternos, vamos a dar un ejemplo con nuestro comportamiento en el lugar de trabajo. No sea un contradictor, no sea la piedra del zapato de su jefe. Si usted tiene algo que decir, dice la Biblia, con amor y con mucho temblor en su corazón, porque tienes que considerarte a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando nosotros vamos a hablar a la autoridad se le puede hablar con mucho respeto, con mucho amor, con mucha prudencia, se le pueden decir las cosas. Lo que la Biblia nos manda es a que no seamos rebeldes, a que no actuemos en contra de las personas. Pastor, es que está diciendo y haciendo cosas, y cada quien es libre de hacerlo, pero nosotros vamos a mantener nuestra postura, vamos a mantener nuestra posición como creyentes, como hijos de Dios. Vamos a dar un testimonio de obediencia a lo que corresponde. Cuando algo realmente atente, cuando algo esté en contra de lo que abiertamente Dios nos ha enseñado en su palabra, con mucho respeto. Nosotros no podemos someternos a aquellas cosas que están en contra de lo que Dios dice. Y pues debe haber un respeto, porque hay libertad, por lo menos en nuestra nación, hay libertad de culto. A las personas se les respetan sus creencias, su manera de creer. Entonces, y creo que el objetivo de este mandamiento es a que nos sometamos a las autoridades. ¿Lo hizo Cristo? Claro que lo hizo. Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. En una ocasión le fueron a cobrar impuestos, y el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿de quién cobran los impuestos los gobiernos? ¿De los hijos o de los extranjeros? No, de los extranjeros. Entonces el Señor le dijo: si nosotros somos hijos, ¿por qué nos están cobrando? Sin embargo, para no ofenderle, entonces págale. Ahí lo mandó a sacar un pez del mar, y en la boca del pez estaba el dinero. Bueno, eso fue un milagro poderoso. Y el Señor lo hizo, no tuvo ningún problema, y siguió adelante con su vida. Entonces, eso se configura en un reto, porque a veces nosotros no identificamos a qué tipo de cosas debemos someternos. Pero quiero dejarlos con algo, ¿no? Con algo definido y claro. Respetemos a las personas que están en autoridad. Respetémoslas, seamos alguien de ayuda para ellos. Y si están abusando de la autoridad, si ellos están tal vez tratando de imponer cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de nuestra moralidad, con todo respeto, no vamos a someternos a eso, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces es un reto, porque hay veces que nosotros queremos agradar más al hombre que a Dios. Entonces a veces vamos a agradar a los gobernantes, no importa si ellos me están invitando a pecar contra Dios. Entonces, por agradar al hombre, a veces lo que se hace es que el creyente doblega, quebranta los principios espirituales y de moralidad por los cuales vive. Debemos tener claridad acerca de este punto y acatar el consejo de Pedro. El consejo es: sométanse a toda autoridad. Amén.
¿Está de acuerdo con eso? Entonces vamos a orar en esta mañana y a pedirle al Padre que nos ayude, porque yo soy consciente de que hay veces que necesitamos mucha paciencia, mucho amor de Dios, doblegar, necesitamos mucho del Espíritu Santo, porque a veces no es fácil, pero Dios le va a dar la sabiduría si usted quiere hacer la voluntad de Dios. Dice la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios, que haciéndole bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eres un hombre, eres una mujer libre, pero no uses la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que vive como un siervo, como una sierva de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Gracias por tu palabra. Nosotros hoy te pedimos que nos perdones por cada una de esas veces que nos hemos levantado, que hemos hecho comentarios, Padre Celestial, que hemos denigrado de la autoridad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque tú nos mandas en tu palabra a que nos sometamos a toda institución humana, ya sea al rey como al gobernante, dice tu palabra. Perdónanos por cada una de esas veces que hemos hablado y que hemos actuado en contra, Padre Celestial, de la autoridad. Perdónanos. De nuestros jefes en nuestros lugares de trabajo, del supervisor, perdónanos cada una de esas veces que hemos hablado y que hemos actuado en contra de ellos. Hoy nos arrepentimos y nos apartamos de ese pecado, Señor. Volvemos nuestro corazón a ti, Señor, y en obediencia nosotros hoy nos comprometemos a cumplir esta palabra, Señor, a someternos a la autoridad con gozo y con alegría, entendiendo, Señor, que todo lo que yo hago con los hombres, yo lo hago, Padre, inspirado en ti, Señor. Lo hago para agradarte a ti. En el nombre de Jesús oro para que le des gracia, para que des sabiduría a tu pueblo, para que le des valor, para que le des, Señor, prudencia, para que ellos puedan ser luz en medio, Señor, de las circunstancias, en medio de la empresa, en medio del trabajo, del estudio, donde quiera que tú los has establecido, los has puesto allí, que ellos sean luz, Señor, que sean un ejemplo digno a seguir, Padre, y que las personas al ver su ejemplo, ellos puedan glorificarte a ti, Señor, como el único y sabio Dios. Gracias por ello. Yo bendigo a tu pueblo en esta mañana, declarando, Padre, que hoy es un día de bendición. Hoy es un día en el cual, Señor, tú nos tienes deparadas grandes cosas, porque tú has dicho en tu palabra que el que se acerca a ti, tienes que creer que tú existes y que eres galardonador de los que te buscan, Padre. Creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy es un día de galardón. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo poderosamente, Padre, en sus trabajos, en sus hogares, en cada una de sus actividades. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Muy bien, que el Señor bendiga grandemente su vida en este día y recuerde que el reto de hoy es sometimiento a la autoridad. Sométase a esos padres, sométase a esas figuras de autoridad, a ese jefe, sométase a ese líder, sométase, viva en sometimiento con gozo y con alegría, ¿oyó? No con amargura, con gozo y con alegría, entendiendo que usted está haciendo la voluntad de Dios para su vida. Dios le bendiga grandemente.